Tell me the one about the virus again, then I'll go to bed. But my boy, you're growing weary, sleepy thoughts about your head. Please, that one's my favourite. I promise just once more. Okay, snuggle down, my boy, though I know you know full well. The story starts before then, in a world I once would dwell. It was a world of waste and wonder, of poverty and plenty, back before we understood why hindsight's 2020. You see, the people came up with companies to trade across all lands, but they swelled and got much bigger than we ever could have planned. We'd always had our wants, but now it got so quick. You could have anything you dreamed of in a day, and with a click. We noticed families had stopped talking. That's not to say they never spoke, but the meaning must have melted, and the work-life balance broke. And the children's eyes grew squarer, and every toddler had a phone. They filtered out the imperfections, but amidst the noise, they felt alone. And every day the skies grew thicker, till you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, we filled our cars. We'd drive around all day in circles. We'd forgotten how to run. We swapped the grass for tarmac, shrunk the parks till there were none. We filled the sea with plastic, because our waste was never capped, until each day when you went fishing, you'd pull them out, already wrapped. And while we drank and smoked and gambled, our leaders taught us why. It's best to not upset the lobbies. More convenient to die. But then in 2020, a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear and all the while, the people dusted off their instincts. They remembered how to smile. They started clapping to say thank you and calling up their mums. And while the car keys gathered dust, they would look forward to their runs. And with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe, and the beaches bore new wildlife that scuttled off into the seas. Some people started dancing, some were singing, some were baking. We'd grown so used to bad news, but some good news was in the making. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Old habits became extinct, and they made way for the new, and every simple act of kindness was now given its due. But why did it take a virus to bring the people back together? Well, sometimes you've got to get sick, my boy, before you start feeling better. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. And yes, since then there have been many. But that's the story of how it started, and why hindsight's 2020. Tremendo vídeo. A mí se me pone la piel de gallina y bueno, pues hay que reflexionar, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, y un saludo a todos. Veo que ya hay bastante gente conectada. Así que bueno, pues vamos a ponernos en marcha. Bueno, pues buenos días y bienvenidos. Un auténtico placer para mí compartir este rato con vosotros. Para los que no me conozcáis, me presento, soy Guillermo García Verdasco, formo parte del maravilloso equipo que es HelpUp y bueno, hoy estaré acompañado de Mari, compañera que es también de HelpUp y que se encargará de todo el control técnico. Decirte, Mari, que tienes toda la potestad del mundo para cortarnos cuando quieras. Buenos días. Buenos días, saludo brevemente, yo estaré un poco en la sombra, saldré al final porque ya veréis que tenemos una sorpresa, o sea que me quito el audio y el micro y como ha comentado Guille, si el resto os podéis quitar, sobre todo el audio para no interferir con los ponentes, pues genial, y después para las preguntas pues ya os lo dejaremos abrir. Y nada, gracias. A ti, Mari. Bueno, desde HelpUp vemos primordial y hasta un deber llevar a cabo este tipo de encuentros para analizar la situación y, bueno, entre todos, de alguna manera, paliar y suavizar el efecto de la crisis, compartiendo conocimiento y, por qué no,
que es algo súper básico, generando alianzas. Bueno, no me voy a enrollar más. Os voy a presentar a los 4 ponentes que nos van a acompañar esta mañana. En primer lugar, Pedro Cerezo, director de Responsabilidad Social de Grupo Cofares. Bueno, como decía, Pedro ha liderado una transformación en el grupo, saliendo del planteamiento de la prevención de riesgos laborales para hablar de seguridad, salud y bienestar empresarial. Desde el Comité de Responsabilidad Social que él lidera, se ha reforzado el voluntariado corporativo internacional y están desarrollando múltiples iniciativas dentro del grupo. Buenos días, Pedro, encantado de saludarte. Buenos días, encantado de compartir con vosotros este ratito. Nada, un placer para nosotros. En segundo lugar, presento a Albert Freisa, que es co-founder de Companies for Good, la cual trabaja creando acciones para compañías con impacto real y colaborando con los mejores expertos, ONGs, fundaciones, empresas sociales y directivos creativos. Bueno, en definitiva, creando alianzas. Buenos días, Albert, un placer tenerte como ponente. Buenos días a todos. Muchas gracias, HelpUp. A ti, Albert, como siempre. En tercer lugar, presento a Pablo Llano, que es director general de CESAL, ONG presente en 15 países y cuyo trabajo se concreta en cuatro áreas: en cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, de emergencia, acción social y sensibilización. Encantado de saludarte, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Guillermo. Un placer tenerte, Pablo. Y por último, presento a Aitor Guerra, que es socio fundador de Buen Café, empresa social con impacto, que ofrece café ecológico y sostenible en cápsulas compostables. Lo que hace de Buen Café, entre muchísimas cosas, es colaborar con la Fundación Café Mundi, destinando parte del coste del café a la realización de proyectos de sostenibilidad, responsabilidad en las comunidades productoras. Durante esta crisis, comentaros que Buen Café ha repartido más de 60.000 cafés a hospitales y farmacias, entre otros. Una magnífica labor. Buenos días, Aitor, encantado. Buenos días y muchas gracias por invitarme a estar con esta gente, a ver qué contamos luego. Muchísimas gracias, Aitor. Bueno, contaros, antes de dar paso, contaros que el webinar se estructurará de la siguiente manera. En la primera parte lanzaremos una serie de preguntas a nuestros ponentes centrados en los retos que se nos han presentado y se nos presentarán debido a esta crisis económica y sanitaria. Bueno, en este punto a todos los participantes pediros que seáis activos. Tenéis el chat, la parte derecha, si lo abrís, para lanzar preguntas y evidentemente queremos que, aparte de los ponentes, vosotros sois los protagonistas. Queremos que esta sesión sea lo más interactiva posible. A continuación de esta primera parte, en el que nos hablarán los ponentes, tendremos un breve debate, coloquio, con diferentes temáticas muy relacionados con el título del webinar y dejamos para el final una gran sorpresa. Hemos organizado desde HelpUp, con todo el cariño del mundo, un breve quiz para que demostréis cuánto sabéis de responsabilidad social corporativa, de objetivos de desarrollo sostenible y ver qué habéis aprendido y habéis chupado de las ponencias de los 4 ponentes. Y nada, este quiz viene con sorpresa. Un partner social de HelpUp nos va a obsequiar al ganador de este quiz, que va a ser muy breve, con un regalo muy especial. Y así que empezamos ya. Como os decía, no me quiero enrollar mucho más. Os pido, por favor, que desactivéis el micrófono y recordad que una vez finalizada esta primera parte, a vosotros ponentes os lanzaré las preguntas que hayan dejado todos los participantes en el chat. Y voy a empezar un poco con el orden de presentación. Voy a empezar con Pedro Cerezo, director de Responsabilidad Social de Grupo Cofares, como decía. Y te voy a hacer una pregunta que, como comentamos ayer, tiene mucha enjundia y es muy, muy extensa, pero yo sé que lo vas a resolver fenomenal. Te voy a preguntar, ¿qué rol tendría la responsabilidad social corporativa en las empresas? Pues nada, facilísima, ¿verdad? Simplemente deciros que yo no voy a enseñar nada, simplemente quiero compartir con vosotros un poco la experiencia de estos años, porque estoy seguro que me voy a llevar más de lo que voy a depositar en esta webinar, ¿no? La responsabilidad social lo habréis oído muchas veces, que es transversal. Y yo, que vengo del mundo de la prevención de riesgos laborales, curiosamente también es transversal. Entonces yo creo que me lleva el camino de lo transversal. Hay que conocer la responsabilidad social en sus orígenes. Todo esto empezó
porque la sociedad empezó a llamar la atención a las grandes corporaciones allá por los años 70, incluso un poquito antes, en los años 20 también había algo más, pero en los años 70 con aquello del Vietnam y el apartheid. Digo esto ¿por qué? Porque fue la sociedad la que puso las pilas, por decirlo de una manera, a las empresas. Y ese es el vínculo esencial de la responsabilidad social. Es el motor y la inspiración de la responsabilidad social. Hay que saber el pasado para ubicarnos en el presente y proyectar hacia el futuro. Y nuestro futuro es muy evidente. Es el momento de seguir proyectando y seguir teniendo contacto con esos grupos de interés. Es sumamente complejo mantener un diálogo fluido y constante. Se ha demostrado que los grupos de interés es fuente de inspiración, fuente de innovación e incluso hace que tengas un mejor producto, un mejor servicio para la comunidad. En esencia, el futuro de la responsabilidad social pasa por establecer bases de confianza, transparencia y contacto con todos los grupos de interés. Sin ese sustento, sin esos cimientos bien dibujados, se hace sumamente complicado hablar de responsabilidad social. Podemos hablar de una empresa que reporta hacia sus accionistas todo aquello que tenga que ver con productividad y con ROI, etcétera, etcétera. Pero hay que ir un poquito más allá. Somos parte de la sociedad e impactamos en todos los aspectos, en el social, en el económico y en el medioambiental. Y de esta premisa tenemos que establecer compromisos y escuchar constantemente a los grupos de interés. Suena fácil decirlo, pero es muy complejo hacerlo. Escuchar a los grupos de interés y trasladarlo y alinear estrategias de la empresa con ese planteamiento y esas expectativas de los grupos de interés resulta complejo, pero ese es el futuro de la responsabilidad social, es el presente de la responsabilidad social y fue el pasado de la responsabilidad social. Ese es el foco que toda empresa, si quiere ser responsablemente sociable, o sea, y ser sostenible, tiene que depositar todos sus esfuerzos. Poco más. Yo creo que tampoco he descubierto nada nuevo, pero es momento de poner en valor todo esto de los stakeholders, de los grupos de interés. Es el momento, y más ahora, ¿no?, con esta pandemia que estamos viviendo, y vemos cómo las empresas están estableciendo nuevos lazos de confianza, están depositando en la sociedad confianza y actuaciones que van en mejora de la salud. No sé si es momento de hablar de ejemplos. Sabéis que Cofares es una cooperativa y posiblemente por ser una cooperativa es el ejemplo de régimen societario desde el punto de vista social, donde varias personas entre ellas cooperan y llevan a cabo unas actuaciones. En nuestro caso, sabéis que nos dedicamos a la distribución de productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, nuestra función estos últimos meses ha sido reforzar la distribución de las tan llamadas mascarillas, enfocar nuestro trabajo en el ODS número 3. Ese es el futuro de Cofares, el ODS número 3, salud. Cada empresa tiene que buscar su futuro, pero escuchando siempre a sus grupos de interés. Esa es la clave, escuchar a los grupos de interés. No quiero comentar más, pero eso es, no, poco más. De hecho, Pedro, cuando hablamos de escucha de los grupos de interés y demás, a mí, vamos, me pareció fundamental invitarte a este webinar porque la verdad es que en Cofares habéis tenido una transformación muy, muy grande en cuanto a responsabilidad social corporativa se refiere y, bueno, me encantaría, o sea, no sé, ¿cuáles fueron los primeros pasos tú como responsable comenzaste a dar y cuáles son los que recomendarías? O sea, sí que es una pregunta un poco... Sí, no, pero los primeros pasos realmente fue el director ahora de transformación de organización de personas, que es Ángel Jaime Vicente, ¿no? Digamos que con la entrada de Ángel Jaime Vicente empezó a cobrar más protagonismo la responsabilidad social y se integró en la dirección, ¿no?, que eso es fundamental, es decir, de un compromiso de la dirección. A partir de ahí se derrama en toda la organización y las probabilidades de éxito son mayores. No voy a decir que es 100% éxito, pero son mayores que tener un compromiso individual e intentar hacerlo llegar al resto de la organización. Pero yo creo que al final, como todo,
en la medida que hagas las cosas fáciles de entender, sencillas, tu probabilidad de éxito aumenta. Nosotros al final lo que hicimos es segmentar un poco todas nuestras actuaciones un poco en el ámbito social, medioambiental y económico. No hemos descubierto nada y a partir de ahí fuimos bajando un poco más al detalle, creamos un gobierno, un comité de responsabilidad social y distribuimos los trabajos de, por una parte, participación de la comunidad, calidad de vida, cadena de valor, igualdad y diversidad, y pusimos nuestros esfuerzos en esas segmentaciones que habíamos decidido en su momento desde el punto de vista de responsabilidad social. En la sencillez está la eficacia, en la complejidad te dispersas. Y eso es algo tan sencillo que todo el mundo lo entiende en el momento que presentas, por ejemplo, nuestro plan estratégico. Vas a ver perfectamente dónde están los focos de acción. Cuanto más sencillo, más eficaz. Al final tienes que responder a las expectativas de tus grupos de interés y lo tienes que poner en un documento. Hazlo sencillo y comprensible. Yo creo que eso, por resumirlo muy bruscamente, es lo que hemos hecho en Cofares. Y a partir de ahí, pedir a las personas que se impliquen en aspectos sociales es un canal muy entendible, ¿no? Tanto por el emisor como por el receptor. Hablar de ser socialmente responsables, hablar de cuidar nuestro medio ambiente, hablar de ser sostenibles, explicándolo abiertamente y claramente, con transparencia y compartiendo datos, yo creo que es fácil encontrar una sintonía con todos tus grupos de interés. Claro, no, recalco el tema de la sencillez. Es algo que a veces nos perdemos mucho en hacer las cosas complicadas cuando lo tenemos delante y puede ser muy sencillo. Me recuerda mucho, perdona, es que me recuerda muchísimo el tema de la responsabilidad social con la prevención de riesgos laborales. Muchas veces te lo he dicho, siempre te lo he comentado. Sí. Ricardo, la ley de prevención de riesgos laborales, una pequeña cuña, nació en el año 1995. Se detectó que había un cumplimiento más formal que eficiente y al final un empresario quería saber qué tenía que tener documentalmente para cumplir con la ley. Claro. Se sentaron los agentes sociales y las patronales y llevaron a cabo lo que se denominó la reforma del marco normativo, la 54/2003, y ahí concluyeron en que había que simplificar la prevención de riesgos laborales. Esto es lo mismo. Al final se hablaba por aquel entonces de cultura preventiva y ahora hablamos de cultura social. Hay que aterrizar los conceptos, hay que sofisticarlos, hay que simplificarlos, tienen que ser tangibles. Lo etéreo se disipa, se dispersa. Lo que tocas, lo crees. Pues perfecto, la verdad es que no lo has podido definir mejor. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta, Albert, de Companies for Good, y te voy a preguntar a ti qué iniciativas sociales impulsarán las empresas y si al fin se digitalizarán. Buenos días a todos. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a Helpap por invitarnos a hacer esta charla. Como ha dicho Pedro Cerezo, bueno, yo sí que voy a compartir una presentación hoy que me he preparado y a ver, ya se ve. Perfecto, sí. Vale. Y como ha dicho Pedro Cerezo, bueno, Companies for Good lo que hacemos primero para darnos a conocer, porque no sé si todos los que estáis hoy aquí conocéis a Companies for Good. Nosotros lo que hacemos es ayudar precisamente a empresas y a ONGs a maximizar el impacto social positivo que ellas generan, ¿no? Y lo hacemos a través de la acción social. Y es por eso que hoy en este webinar queremos contar nuestra visión de cómo se desarrollará y como ha dicho Guillermo, si por fin se digitalizará o no. Yo quería empezar la presentación, como todos ya sabéis, ¿no? Estamos en un momento de emergencia global. Global significa que, como podéis ver en este mapa y todos somos conscientes, no nos afecta solamente en España, es algo que afecta a todo el mundo y esto, en nuestra forma de verlo, hace que incremente la conciencia social.
para daros primero unos números, unos datos que hemos encontrado de cómo ha pasado la acción, ¿no? La sociedad y las empresas ante esta pandemia, ante la COVID-19. Estos son datos de donaciones en España, 150 millones de euros en donaciones monetarias, 280 millones de euros en valoración de donaciones en especies. Estos son datos publicados y estimados a 20 de abril por Ricard Valls, un fundraiser especialista muy conocido de nuestro país. Y solamente quería daros estos datos porque obviamente resalta la acción rápida que ha tenido la sociedad y las empresas ante una situación tan complicada y tan compleja en la que estamos viviendo y nos estamos enfrentando. Esto nos lleva, ¿no?, a pensar qué pasará, ¿no?, después de esto, dónde iremos, cómo seguirá la acción social después de esta situación tan extrema. Nosotros siempre lo dividimos en dos ámbitos, en lo ambiental y en lo social. Y para nosotros, después de la COVID-19, que como hemos visto durante esta pandemia, lo que ha pasado realmente es que se ha focalizado toda la acción en la sociedad, en lo social, en la salud, en ayudar a las personas en riesgo de exclusión o menos favorecidas a hacerles llegar la alimentación, pues es normal y la acción social se ha volcado todo allí. Sin embargo, después de este suceso, desde Companies for Good seguimos pensando que tenemos que volver a actuar tanto en los dos ámbitos. Los dos ámbitos son por igual de importantes y para poneros también más datos encima de la mesa, por ejemplo, es muy importante seguir trabajando en lo social, tanto internamente de la empresa, en nuestro día a día y ayudando a la sociedad, porque, por ejemplo, tenemos aquí datos de pobreza, que hay 12 millones en España que viven en riesgo de exclusión social y en riesgo de pobreza, perdonad. Y esto es aproximadamente el 26% de la población. Y a nivel mundial, ya no te digo, son alrededor de 3 billones que viven en una situación de pobreza, que esto es menos de $2,50 al día, lo que United Nations, ¿no?, las Naciones Unidas, considera pobreza. Entonces, también es importante, ¿no?, la acción medioambiental, porque nuestro día a día, con nuestra actividad, lo que estamos haciendo es generar un impacto negativo hacia el medio ambiente y, por ejemplo, el 79% de los plásticos desechados hasta el día de hoy ha acabado en vertederos o en el medio ambiente. Quizás son datos que ya conocéis, pero creo que era importante para resaltar que las dos acciones siguen siendo muy importantes. O, por ejemplo, 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción por nuestra acción en el planeta, ¿no? Entonces, diciendo esto, que básicamente es que tenemos que seguir realizando acción social y cuidando de nuestro planeta y de la sociedad, nosotros consideramos que se desarrollará, primero, ya ha habido un cambio, ¿no?, en esta pandemia y ha hecho que la acción social se transforme de forma rápida para poder actuar ante esta pandemia. Y esto ha hecho que surjan iniciativas de voluntariado digital que ya se hacía anteriormente, pero que ahora se ha focalizado todo en esto. Obviamente ha seguido también habiendo voluntariado presencial porque se necesita la acción presencial y esto lo veremos después. Eventos de voluntariado, de acción social, ¿no?, que se pueden digitalizar también y es algo que estas soluciones ya las estamos trabajando desde Companies for Good con clientes para seguir generando un impacto social y desarrollar la conciencia de las personas. Estamos haciendo acciones a través de Internet, ¿no?, que ayuden a generar un impacto positivo. O como último, por ejemplo, plataformas que a través de retos que se propone a la sociedad y a las personas, pues consiguen ayudar también a generar este impacto positivo que buscamos. Y todo esto son
soluciones que desde Companies for Good hemos trabajado para adaptarnos a esta nueva situación y que muchas otras, ¿no?, entidades también. Y esto es lo que ha llevado ha salido o se ha desarrollado después de esta pandemia. ¿Y cómo seguirá, no? Yo no diría que será o digital o presencial, no es algo que lo digital se va a comer lo presencial, sino que serán las dos, porque tienen que ser y lo tienen que ser, y el futuro es híbrido por muchas razones, porque necesitamos que la acción presencial, porque es imprescindible para llevar a cabo determinadas acciones, lo hemos visto, han habido muchas donaciones durante esta situación, pero ha habido mucha acción social. Toda la comida que ha llegado, ¿no?, a sitios, a los hospitales, a personas que lo necesitaban, lo ha tenido que entregar personas. Esto es acción presencial. El contacto humano y con el entorno nos genera muchos beneficios, entonces esto deberá permanecer y tenemos que seguir pasando a la acción y cuidando de nuestro entorno y de las personas. Y obviamente también pues la conexión con la realidad, en primera persona, estar al día, estar presentes, pues la actividad nos aporta salud y esto es imprescindible también. ¿Y por qué será digital, no? Pues lo digital, ¿por qué se digitalizará? Pues por la gestión y la medición. La digitalización nos ayuda a evaluar el impacto que estamos generando y esto es muy positivo. Herramientas como HelpUp son espectaculares y ayudan tanto a empresas como a ONGs a generar impacto social. Albert, te doy unos segunditos, ¿vale? Sí, ya termino. Y también la digitalización nos permite la personalización y la flexibilidad, ¿no?, a la hora de generar engagement con la sociedad y con las personas para incrementar el alcance, que es lo que nos permite lo digital. Y para terminar, solamente es un llamado. Todos los que estamos hoy aquí podemos hacer algo en nuestro día a día, tanto si trabajamos en una empresa como en una ONG o en nuestra día a día en la vida personal, y creemos desde Companies for Good que es la única forma de generar un cambio positivo real, es actuar de forma colectiva. Así que espero que os haya servido nuestro punto de vista, nuestra visión y muchas gracias. Muchas gracias, Albert. No me gusta nada ser el pitbull con el tiempo, pero bueno, la has clavado. No, la has clavado. Bueno, la siguiente pregunta se la voy a hacer a Pablo Llano, director general de CESAL. Y bueno, te iba a preguntar cómo crees que será el escenario post-COVID para el tercer sector. Preguntita, ¿no? Sí, la verdad es que me estoy coronando, ¿eh? Son preguntas, como os he dicho, con muchísima chicha y... Google futuro es complicado, ¿no? Bueno, buenos días a todos y bueno, pues un placer poder tener este rato de diálogo con todos, ¿no? Y poder bueno, pues construir soluciones conjuntamente, que creo que un poco de alguna forma es el objetivo. Antes de nada sí que me gustaría, bueno, pues contar, igual que han hecho también mis compañeros, para conocer alguna pincelada de lo que es CESAL, sobre todo para situar un poco algunas de las ideas que lanzaré, ¿no? Y bueno, CESAL es una ONG con carácter internacional, tenemos más de 30 años de trabajo y creo que esta doble dimensión también nos ha situado, bueno, pues también en una atalaya pues privilegiada en cierto sentido para poder seguir cómo afecta la pandemia a este nivel internacional, ¿no? Porque tenemos una pata de trabajo a nivel de cooperación internacional y otra de acción social aquí en España. Un poco el punto de partida, por decirlo de forma absolutamente sintética, ¿no?, de CESAL. O sea, nosotros, ya sea en el trabajo de cooperación internacional, sobre todo trabajo de desarrollo, en proyectos de desarrollo, como el trabajo que hacemos aquí de acción social, pues más dirigido hacia la inclusión de los colectivos más vulnerables, bueno, pues parte de una premisa fundamental que por muy manida no quiere decir que no sea muy importante, que es la centralidad de la persona. En definitiva, nosotros siempre decimos que el objetivo nuestro es hacer que las personas se vuelvan protagonistas de sus vidas, ¿no? Desvelar todas sus capacidades, todo su potencial para construir soluciones que aporten a su bienestar, al de su familia, de su comunidad
y por lo tanto generen desarrollo, ¿no? Este aspecto es muy nuclear en nosotros y ahora también lo explicaré respecto un poco a este escenario nuevo que se nos presenta, porque es importante volver a este aspecto de la identidad y del punto de fortaleza de la organización, ¿no? Como digo, bueno, pues tenemos estas dos patas de cooperación y de acción social. En el ámbito de la cooperación no somos una ONG especializada, trabajamos en diferentes sectores de intervención, siempre un poco dirigidos, pues como digo, al desarrollo, ¿no? No somos una ONG especializada en temas de emergencia y, sin embargo, en muchas ocasiones nos vemos abocados a también intervenir en contextos de emergencia, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? De cara a cómo nos ha situado frente a esta coyuntura actual, ¿no? Porque nosotros siempre, incluso actuando en emergencias, hablo ahora mismo de la cooperación internacional, siempre lo hacemos con una visión de desarrollo. Nosotros siempre hablamos de un continuum, ¿no? de lo que es de la emergencia al desarrollo. Por lo tanto, siempre afrontar estas situaciones, pues muchas veces por catástrofes naturales o en otras ocasiones como esta, pues una crisis de carácter sanitario, pues como una oportunidad para hacer a las personas más protagonistas, para fortalecer, para hacerlos más resilientes, ¿no? Bueno, pues el futuro, ¿no? Porque, bueno, pues estas situaciones que están, como digo, tanto por catástrofes naturales o de otro tipo, pues son inevitables, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es fortalecer a las personas, fortalecer las capacidades, fortalecer los sujetos sociales, que son los que luego van a poder construir las respuestas, ¿no? Igualmente aquí, en el ámbito de la acción social, no me alargo, trabajamos fundamentalmente con colectivos más vulnerables, especialmente inmigrantes y refugiados. Igualmente nuestro objetivo es la inclusión de estos colectivos, por lo tanto cobran especial importancia a todos los programas de inserción sociolaboral, integración, pero igualmente con determinados colectivos o en determinadas coyunturas como es la actual, pues nos vemos abocados también a responder a necesidades básicas, ¿no? O puede ser la alimentación o puede ser la vivienda, ¿no? Y esto, bueno, pues ya digo, simplemente lo apunto aquí muy sintéticamente y ahora explico por qué también para nosotros ha sido importante de cómo nos hemos situado frente a este escenario. Porque, bueno, me preguntabas qué es lo que caracteriza, bueno, qué va a caracterizar este escenario post-COVID. Pues yo diría, aunque suene a no respuesta, pues es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es la que domina no solo este momento, el momento actual, que como vemos es muy cambiante, sino la incertidumbre a futuro. Como pensábamos hace un mes que iba a ser el futuro, pues probablemente no es igual a como lo estamos pensando ahora. Por lo tanto, ya te da una primera pista de cómo nos debemos mover en este nuevo escenario. O sea, no podemos tener esquemas muy rígidos, porque la realidad es cambiante, ¿no? Y el futuro ya vemos que esto no es un paréntesis en nuestra normalidad, sino, pues, no sé si es esta nueva normalidad de la que se habla o cuál será, ¿no? Pero el tema va a cambiar, ¿no? Una característica que es indudable, algunas ya apuntan mis compañeros, que el resultado de esta emergencia, obviamente se va a incrementar el número de la pobreza, ¿no? Y la exclusión. Es evidente que esto va a suceder y, por lo tanto, las prioridades, de alguna forma, en el ámbito de la acción social o de la cooperación, pues van a estar más orientadas a estas necesidades básicas, ¿no? Ha dado algunos datos Albert, pero pues ya se habla de 300 millones de nuevos pobres, bueno, pues y aquí en España pues también se habla de un incremento bastante notable de la pobreza y de la exclusión. Además, en un escenario en que, bueno, pues por lo que podemos intuir ahora, va a haber una escasez de recursos, porque, bueno, pues ha habido una respuesta generosa, que también la habéis destacado, ¿no? En esta coyuntura, pero el futuro inmediato, yo no quiero ser pesimista, pero bueno, no va a ser fácil, porque no es fácil para los países, ¿no? Aquí en España lo vemos, ya el escenario de la economía no es muy halagüeño y evidentemente eso va a significar que los presupuestos, pues a nivel público, pues van a ser más bajos. Y a nivel de la solidaridad, como digo, más esto, bueno, vosotros sabéis mucho más que yo de este aspecto, pero en España se caracteriza por tener una solidaridad muy, muy reactiva, en ese sentido muy generosa, pero muy puntual, muy coyuntural, y sin embargo no tan sostenible ni tan comprometida como sucede en otros países, ¿no? Y por lo tanto, pues mirando un escenario a medio plazo, podríamos decir, ojo, esto no va a ser fácil moverse en este nuevo contexto, ¿no? Y por decir una tercera característica, así de lo que yo intuyo más básico, sin profundizar mucho, es que también menciona pues, el tema de la brecha digital, ¿no?
yo creo que si otra cosa ha puesto de manifiesto es el incremento de esta brecha digital. O sea, ahora mismo los que estaban excluidos están mucho más excluidos por esta brecha digital, obviamente, ¿no? Hablamos todavía, incluso aquí en España, de muchos millones de personas que no tienen acceso a un ordenador, a un medio digital para conectarse. Claro, estas personas van a verse mucho más excluidas de lo que estaban, ¿no? Y por lo tanto esto creo que va a ser también, bueno, pues un tema que va a caracterizar este nuevo escenario al que nos vamos a enfrentar las ONGs. Pero a mí sí me gustaría apuntar una idea que para nosotros también está siendo muy, muy importante como reflexión interna, y es que, pues como digo, podemos intuir algunas señas de identidad de qué va a suceder en este contexto, pero bueno, pues es difícil adivinarlo, y como digo, pues lo que hay que acostumbrarse es a que nos vamos a tener que mover precisamente en contextos de mayor incertidumbre, ¿no? Y por lo tanto, cómo nos estamos moviendo ahora en la emergencia, y por lo tanto, con los retos que tenemos ahora, concretamente en el presente, es lo que nos va a dar la pista de cómo vamos a poder movernos con los retos futuros, ¿no? Totalmente. ¿Perdón? Sí. Pablo. Vale. No, y entonces, bueno, pues como digo, por ser un poco más ya sintético, yo creo, por una parte, a nosotros que nos ha enseñado, pues el que tenemos como ONG, como sociedad civil, tenemos que ser ágiles en nuestra capacidad de reacción, en nuestra capacidad de respuesta, en nuestra capacidad de atención hacia dónde van las necesidades y ser capaces de estar allí, ¿no? Con esta capilaridad que nos da una respuesta más rápida, una detección más rápida de dónde está la necesidad y de adaptarnos a ella. Por lo tanto, agilidad con esta adaptabilidad, ¿no? También ha comentado ahora Albert, ¿no? Esta modalidad presencial o modalidad digital. Bueno, pues efectivamente tenemos que estar ahí, tenemos que actualizarnos tecnológicamente, probablemente en las organizaciones, y saber compaginar estas dos modalidades, este modelo híbrido del que hablaba Albert, pues yo creo que va a ser muy importante también para las ONGs, ¿no? Lo presencial va a seguir siendo muy importante, pero tenemos que también saber utilizar la tecnología para poder estar cerca de las personas. Por lo tanto, una tercera, casi inmediata, que surge nos obliga a ser creativos, la creatividad. O sea, necesitamos tener equipos capaces de generar soluciones, de cambiar la modalidad de intervención, de adaptar nuestros esquemas con los que veníamos trabajando, ¿no? Creo que se está poniendo a prueba también esa creatividad. Y por lo tanto, como última consecuencia, pues esta flexibilidad. Flexibilidad, también lo comentaba creo que Pedro, en estas estrategias que tienen que ser sencillas para que sean entendibles, ¿no? Pero que deben ser flexibles, tienen que tener capacidad de adaptarse a cómo va variando el contexto y lo que la realidad nos demanda. Algunas consecuencias casi, si quieres... Segundos, Pablo. Sí, ¿Cuánto? Unos segundillos. Vale, pues muy, muy telegráficamente. ¿Qué requiere de nosotros? Lo apunto incluso así, anima si no el debate un poco. Yo digo que para mí hay un aspecto muy importante que a nosotros nos está haciendo reflexionar mucho, y es que nos hace volver a mirar a nuestra esencia como sujetos sociales, como sujetos protagonistas. Si algo ha puesto de manifiesto esta emergencia, al menos yo aquí lo he visto, especialmente en Madrid, donde nosotros nos hemos volcado en la respuesta alimentaria, montando cocinas, llevando cestas de alimentos, bueno, una actividad muy frenética, es que la sociedad ha ido delante de las administraciones públicas, ¿no? Y esto creo que es bueno. O sea, una sociedad civil viva, que responde ágilmente, pues tiene más capacidad, ¿no?, de responder, y la administración pública puede secundar y puede alentar, digamos, esa iniciativa privada. Pero es fundamental que volvamos a recobrar cuáles son nuestras señas de identidad, cuál es esa identidad que nos hace fuertes y que nos hace capaces de ser flexibles, de ser adaptables y de responder ágilmente. Esto, perdón, 2 puntitos más muy rápidos. Sí. A nuestros equipos sí que yo creo que también hemos aprendido todos a que necesitamos, algo habéis mencionado también, equipos muy flexibles, y por lo tanto es un nuevo liderazgo el que se exige a nuestras organizaciones, no un liderazgo muy vertical, sino necesitamos equipos comprometidos, equipos que asuman liderazgo, que asuman iniciativa. Necesitamos que esos mandos intermedios asuman un protagonismo y una capacidad de reacción, porque queremos esa creatividad, queremos esa flexibilidad, ¿no? Obviamente utilizando los recursos tecnológicos. Y termino con una palabra que va a salir todo el rato y que ha salido desde que la has introducido, Guillermo, el tema de las alianzas. Para nosotros está siendo un aprendizaje muy interesante en esta emergencia, esta capacidad de generar alianzas. Yo, en cierto sentido, y espero que se me entienda,
Soy un poco pesimista con que algunas cosas de las que hemos visto en positivo en esta emergencia vayan a perdurar. Hemos visto una ola de solidaridad espectacular, muy bonita. Yo digo, vamos a ver si esto se sostiene a medio plazo. Pues tengo cierto escepticismo. Yo espero que hayamos aprendido que lo que nos ha hecho más fuerte son estas alianzas, ¿no? Y especialmente estas alianzas de lo público con lo privado, con la empresa privada y con la sociedad civil, por esta capilaridad y esta capacidad de atender las necesidades. Perdona, que me la he alargado un pelín, Guillermo. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el generar alianzas, capacitar a las personas es algo fundamental para lo que, pues bueno, para lo que nos viene encima. Bueno, y la última pregunta se la voy a hacer a Aitor y no por... A ver, son preguntas que sé que son, como os decía, con muchísima chicha, pero bueno, la verdad es que lo estáis capeando muy bien y yo no estoy haciendo mucho de Pitbull, así que perfecto. Y te voy a preguntar, Aitor, co-founder de Buen Café, ¿cuál será el rol de las empresas sociales en el nuevo escenario? O sea, también otra pregunta que tela. Sí, en principio te doy las gracias por invitarme y ahora entre la pregunta y que me dejas detrás de estos tres fieras, a ver que no sé si darme las gracias o no saludarte más. Bueno, lo primero de todo, no sé si todo el mundo tiene claro, sabe lo que es una empresa social. Digo esto porque yo creé mi empresa con Miguel, que me imagino que será uno de los que está escuchando por ahí, y no sabía que había creado una empresa social. Pero lo que sí tenía claro es que cuando yo estudié la carrera me decía que el principal y casi único objetivo de una empresa era generar beneficio para el accionista. Es como se estudiaba en mis tiempos, ¿no? El ser joven emprendedor con más de 50 años pues me ha permitido decir, tío, yo hasta ahora he estado trabajando en cosas que ganaba dinero, pero como decía mi mujer, no vienes a casa y no cuentas nada del trabajo, porque básicamente es trabajo y no hacías nada que realmente te reconfortara, ¿no? Entonces nosotros cuando decidimos crear De Buen Café, una de las premisas era vamos a crear una empresa pero que aporte algo a la sociedad. No vamos a ganar dinero, pero ¿qué damos por el otro lado? Entonces, nosotros no somos una ONG, o sea, no somos empresas típicas, pero tampoco somos ONG. Nosotros queremos ganar dinero, lógicamente, pero equiparamos lo que es el ganar dinero con el compromiso social, ¿no? Entonces, a nosotros ahora, más que hablar de empresas sociales, hay también un concepto que se está poniendo mucho en auge, que es las empresas de triple impacto, ¿no? O sea, generar impacto en diferentes cosas. Y nosotros cuando creamos nuestra empresa, pues quedamos un día a tomar un café y lógicamente empezamos a hablar de cosas como las que ha hablado Albert, ¿no? Es decir, la gente está tomando un montón de café en cápsulas y todo el residuo que se genera, creo que ha dicho Albert, el 79% acaba en los mares, todo ese tipo de cosas, se pueden hacer cosas, ¿no? Y si dos tíos que nos juntamos un día a tomar café y que ahora hemos conseguido tener esta empresa, somos capaces de hacer cosas, si los grandes no lo hacen, ¿por qué es? Entonces, nosotros, por un lado, generamos un impacto ecológico, ¿vale? Entonces, decimos, bueno, vamos a ver, impacto ecológico, ¿qué podemos hacer? Descubrimos que hay un tipo de cápsulas que son compostables. Bueno, pues empezamos a dejar de generar residuos. Vale, empezamos a trabajar con cafés ecológicos. Entonces, vemos que desde una empresa pequeñita podemos hacer cosas que las empresas grandes también podrían hacer, pero se lo tienen que proponer. Sin embargo, lo nuestro va en el ADN y yo creo que ahí radica todo. Cuando tú tienes una cosa que va en el ADN, no lo tienes que pensar. Cuando nuestro propósito de la compañía está el que tenemos que devolver a la sociedad, hacer a la sociedad, cuando surge la pandemia, muchas empresas, como decía Pablo ahora, ha sido increíble todo lo que han colaborado. Pero yo creo que los más rápidos siempre hemos sido las empresas sociales que tenemos en nuestro ADN. Es decir, a nosotros el ser pequeños nos permitía que desde el minuto uno dijimos, ostras, tío, tenemos aquí café y cafeteras, tío. La gente se está quejando de que no tienen ni para tomar un café en el Puerta de Hierro. Cogimos el coche, fuimos ahí y se lo entregamos. Y dices, eso te enriquece mucho más que un reparto de beneficios, ¿no? Entonces, cuando va en tu ADN no tienes que pensarte ese tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, nosotros decimos, ¿cómo ha llegado la gente a generar tanto plástico, tanto basura? ¿Cómo puedes llegar al supermercado y encontrarte una naranja pelada en un recipiente de plástico? Es decir, pues porque hemos entrado en una inercia de comodidad o de ese tipo de cosas que no salimos de ahí. Y eso es lo que nos lleva a comportarnos como verdaderos, casi diría, borregos, ¿no? Entonces nosotros nos propusimos decir, bueno, pues vamos a crear momentos para parar esa inercia. ¿Qué nos encontramos ahora con el COVID? Que la inercia la han parado de golpe.
estamos haciendo cosas que nadie pensaba. O sea, el que tengamos esta charla ahora con este medio, cada uno en nuestra casa, es algo que ahora todos los adaptamos con natural y ha sido cosa de 2 meses. O sea, cualquiera que nos vea ahora dice, hemos estado toda la vida trabajando así, este tipo de cosas. Bueno, pues ahora que hemos parado esa inercia, el papel, como decías, de las empresas sociales, yo creo que es hacer que esa inercia no vuelva a arrancar, ¿vale? Este tema de... no sé si decir buenismo, porque es una palabra que se ha usado tanto y tan mal, pero a mí me gusta, ¿no? Yo creo que hay un buenismo ahora y nosotros somos los encargados de que eso no pare. O sea, cuando nosotros hablamos con empresas grandes, nosotros nos propusimos, empezamos a dar café, vimos que la gente lo agradecía y decimos, bueno, vamos a ver si conseguimos dar 100.000 cafés a gente que se lo merece realmente, que está currando y ya está. Entonces, nosotros por nuestros medios hemos podido dar una cantidad. Pero hemos conseguido que una empresa que realmente, como no está en su ADN, igual no le salía, pero cuando le has dicho, oye, ¿por qué no el café que te estoy trayendo todos los meses a tu compañía, se lo damos a un hospital? O sea, la respuesta ha sido inmediata, venga, adelante. Entonces, yo creo que el papel que tenemos que hacer es el de ese Pepito Grillo, de Pinocho, ¿no? Que esté ahí en la conciencia de grandes compañías que no tienen eso en su ADN, pero que le dices, tío, que no estás solo para ganar dinero, ¿no? Que estamos ahí para hacer algo más, estamos para ayudar. Entonces, en ese caso, nosotros lo que queríamos era estimular y concienciar a la gente, concienciar sobre temas ecológicos. Pero claro, hablo de triple impacto, te estoy hablando de temas ecológicos, pero nosotros estamos hablando también de una economía, de un impacto en la economía local. Nosotros desde el principio, nuestro tostador de café está en Asturias, cuando tenemos que hacer unas latas nos vamos a Alicante y nuestro cliente nos decía, pero ¿por qué no las hacéis en China? Y decir, si me va a salir 2 céntimos más barato. ¿Y qué ocurre? Que eso que antes yo lo tenía que justificar, ahora digo, tío, pero cuando tenemos que hacer mascarillas, ahora nos hemos encontrado que no podemos fabricar mascarillas. En España creo que solo hay una fábrica que hace latas, básicamente, para hacer. Es decir, cuando antes había un montón. Yo estuve leyendo el otro día un artículo de lo que eran los telares de Béjar. Béjar, que en su momento había una industria textil bestial, que no sé cuánto, estaban en la ruina. Ahora de repente se han puesto a hacer mascarillas y está resurgiendo. Hemos perdido un montón de meses por no tener aquí ese tejido industrial. Entonces nosotros, desde el principio, decíamos, mira, impacto ecológico estaba claro, que lo teníamos claro. Impacto económico, pero impacto económico local. O sea, nosotros lo que queremos es tener todo proveedores locales. Hasta ahora lo teníamos que justificar. Ahora no solo lo estamos justificando, sino que estamos diciendo, ¿ves? Si todo el mundo hubiese actuado como nosotros y si a partir de ahora actuamos así, y nuestra labor está en decir que las grandes compañías, eso que ahora te dicen, claro que sí, no se les olvide, ¿vale? Entonces es un tema de ir creando esa conciencia y que no volvamos a entrar en la inercia de lo cómodo, del decir, si es más barato voy a ganar un poco más si traigo de China, este tipo de cosas. Y por otra parte, nosotros lo que estamos haciendo es un impacto también social. Nosotros desde el principio decíamos, bueno, pues nosotros no podemos contratar a mucha gente, no podemos contratar a gente con discapacidades, ese tipo de cosas, pero hay un montón de empresas o asociaciones en España. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una fundación, con gente con síndrome de Down, que es la que nos está manipulando todos los paquetes. Entonces, ese tipo de cosas te dan, es decir, a nivel de costes es interesante, no sé, al final el cliente cuando le explicas lo que hace, te lo va a agradecer. Y la satisfacción de ver cuando 20 personas vienen a tu empresa y te están dando las gracias porque le das un colacao, un café, un no sé cuánto, y les estás dando trabajo y te dicen, joder, cómo me gusta hacer tu trabajo, porque en otro estoy haciendo tornillos y me gusta menos, tal. Son los momentos más chulos, o sea, son mucho más chulos que cuando ves la cuenta de resultados de la compañía, ¿no? Entonces yo creo que el papel de las empresas con la nuestra es hacer que no volvamos a entrar en la inercia de lo importante es ganar dinero, lo importante es el beneficio. Todo este tema de buen rollismo que hay ahora, como decíamos, nosotros cuando vamos a Pernod Ricard decimos, tío, este café que me lo vas a pagar, ¿por qué no se lo damos a estos? Que te diga sí de antemano, que la gente ya no se plantee, porque la empresa que no tenga eso, una empresa ahora sin valores, no tiene futuro. Nosotros durante el COVID hemos contratado gente, y hemos contratado gente joven que básicamente ha venido a trabajar con nosotros por los valores. Decía, ostras, es que me mola lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, eso, claro, es fácil igual en una empresa pequeña, en una empresa grande es más complicado, pero lo que está claro es que nosotros tenemos que hacer que esa rueda no pare, esa rueda de buen rollismo y de propósito y de quiero ayudar, que no pare, y de decir, lo importante no es el dinero, básicamente, ¿no?
y creo que en tiempo vamos justo, ¿no? Sí, no, lo has clavado, lo has clavado. De hecho, es más, estoy viendo en el chat que hay bastantes preguntas, de hecho hay una para cada uno, o sea que yo creo que nos vamos a centrar en lo que nos están pidiendo nuestros participantes y bueno, y mención especial a Jefferson, que está en Perú, son las 4 menos 20 de la mañana y está conectado. Yo alucino, muchísimas gracias Jefferson, de verdad. Bueno, la primera pregunta voy a ir un poco siguiendo el orden. La hace Beatriz Ramírez Fernández a Pedro Cerezo, de Cofares, y te pregunta qué métodos usáis en Cofares para la escucha a grupos de interés. No hay un método perfecto, todos los métodos son buenos, todos son complementarios. Desde hablar, tener contacto. A mí me parece que yo creo en la tecnología. Bueno, al principio he tenido un pequeño problema con la conexión, con el vídeo y tal, pero bueno, me adapto, ¿no? Creo en la tecnología sin ningún tipo de duda y facilita mucho, ¿no? el enlace con los grupos de interés, muchísimo. Pero a mí hay uno que me gusta mucho, que es el de, suena muy sencillo, es andar por el pasillo y hablar con la gente. Hablar con la gente a mí me parece, pulsas una realidad muy local, sí es cierto, pero hablar con otros también retorna mucha información. A través de cuestionarios, hablar, medir cada una de las actuaciones que hacemos, intentar tener indicadores para ver cómo responden las personas en determinadas acciones, conforme a lo que os hemos comentado antes, o bien acciones dirigidas a la calidad de vida. Nosotros tenemos una página web donde enfocamos todo lo relacionado con la calidad de vida desde el concepto de la OMS de salud y de estado de bienestar físico, mental y social, y solamente la ausencia de daño o enfermedad. Y ahí encapsulamos y metemos actividades deportivas con un foco de salud o de ese número 3, cuyos fondos siempre tienen que ir dirigidos preferentemente a alguna ONG, pues, de diferentes ámbitos, pero enfocados a lo de ese número 3. El contacto constante, bien a través de formularios, bien directamente. Pero a mí, mira, concretamente ayer hablaba con el equipo, con que están conectadas, con Ana y con Noelia, y estábamos hablando sobre que tenemos que reforzar mucho más los lazos de conexión con nuestros grupos de interés. Nosotros en nuestro estudio de materialidad identificamos también muchos grupos de interés y uno de ellos es muy potente, que son las oficinas de farmacia, ¿no? Y con las oficinas de farmacia, ten en cuenta que hay más de 2.000 oficinas de farmacia que son socios de Cofares. Y en ese contacto, pues imaginaros la información que se puede llegar a tener en términos de salud, términos de medio ambiente, términos social. Es realmente complejo. Queremos reforzar, nunca es suficiente. Si vas a llevarlo a través de formularios, estoy seguro que vas a obtener información, pero no es suficiente. Si te vas a sentar con alguien, vas a obtener información, pero no es suficiente. Yo no quiero entrar en la obsesión de establecer contactos con los grupos de interés, pero hay que mantenerlo muy vivo. Y entiendo y comprendo que es difícil, porque requiere recursos, tiempo, estudio, y no perder nunca ese pulso. Por tanto, la respuesta a la pregunta es que no hay un canal perfecto y que todos son complementarios. Claro. Bueno, yo de hecho recalco lo que dices, que al final nos complicamos mucho cuando a lo mejor lo fácil es preguntar tomando un café o preguntar en los pasillos o en cualquier reunión amplia. Vamos, yo lo veo así de claro. Así es. Bueno, nos vamos a alargar unos minutillos más, porque se nos ha ido un poco, pero bueno, voy a hacer 3 preguntas más a cada ponente y bueno, pues iremos a todos. La siguiente pregunta es para Albert, la hace Patricia. Dice, me gustaría preguntarte, Albert, de Comparis for Good, ¿qué tipo de acciones digitales pueden llevar a cabo ahora las empresas y si puedes darnos algún ejemplo? Os pediría un par de minutillos, porque si no vamos a ir mucho. Seré breve. Gracias, Patricia, por la pregunta. Desde Companies for Good hemos puesto a disposición diferentes soluciones. Una es el voluntariado digital. Con nuestra red de ONGs colaboradoras les ayudamos a captar voluntarios, sobre todo para hacer formación a sus usuarios a través de webinars o de charlas
a través de herramientas digitales. Tenemos una segunda solución que son eventos para los empleados de la empresa o para otros stakeholders y son eventos de concienciación social o medioambiental, también colaborando con diferentes ONGs dependiendo de los ODS a los que queráis impactar. Y como último tenemos una solución que también busca generar un engagement muy claro con los empleados de la empresa, que se llama Workout for Good, y es una herramienta que lanzamos retos deportivos a los empleados de la empresa y se convierten en donaciones para ONGs y proyectos sociales. Muy bien. No, eso de mandar retos al final les vas tirando y es súper importante. Sí, la verdad es que funciona muy bien esta iniciativa. Los empleados realizan deporte en su día a día, mejoran su estado de salud y finalmente se consigue ayudar a personas o al medio ambiente. El fin básico, completamente. Bueno, siguiente pregunta la hace María Garrido para Pablo. Y bueno, es interesante. Mira, te pregunta, ¿crees que la administración pública después del COVID-19 va a poder dar respuesta a las necesidades que el tercer sector va a tener? Pues que quién sabe, ¿no? No, hombre, yo diría que para responder a esta pregunta, claro, hay que responder a la pregunta previa, que es que si la administración va a tener capacidad de respuesta a las necesidades sociales que se van a generar, ¿no? Entonces, yo lo primero que deseo es que tengan una mirada amplia sobre el problema que tenemos delante, ¿no? Y que es un problema para todos, o sea, y que lo tenemos que afrontar juntos. Yo también soy muy pesado con el tema de las alianzas, que yo creo que no es un problema si la administración va a apoyar más o menos al tercer sector, que vamos a ver, entiendo la pregunta y para nosotros mismos es muy importante. Pero tiene que ser como consecuencia, es decir, es que tenemos unas necesidades sociales, hay un contexto que tenemos que afrontar y que tenemos que afrontar juntos, ¿no? Entonces, si la administración pública es capaz de reconocer el valor de lo que la sociedad civil está respondiendo, ¿no? Sean ONGs, sean empresas sociales, sean compañías, necesitamos partir de esas respuestas que se están dando para construir una solución y una respuesta social que es de una envergadura grande, ¿no? Porque ahora estamos hablando de la emergencia, de las necesidades básicas, pero el tema del empleo pues va a ser un tema brutal. ¿Y dónde va a responder ese empleo? Si de repente el turismo se ve tocado, pues va a tener que ser en otros nichos. O sea, es una respuesta compleja en la que la administración no puede responder sola. Yo creo que sí, como decía antes, ¿no? Si sacamos de esta situación un aprendizaje de que tenemos que trabajar juntos, ya no es un problema que la administración tiene que apoyar a las ONGs, sino que es que nos necesitamos mutuamente, es que los líderes políticos necesitan de una sociedad viva que responda para secundarla y dar respuesta, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, yo espero, es verdad que en primer lugar porque nos necesitan, porque no pueden, y además esto se ha puesto de manifiesto frente a esta emergencia, como digo, han ido detrás de la sociedad civil en la respuesta a los problemas que nos hemos ido encontrando, pero espero que no sea simplemente una cuestión puntual de que piensen que ahora ya ellos pueden tirar, porque no, para dar una respuesta, sobre todo que sea estable y tal, o sea, tiene que contar con todos los agentes de la sociedad. Bueno, pues como el otro aspecto es el tema de los presupuestos. Vamos a estar en un momento que va a estar la cosa difícil y con más razón pues va a hacer falta sumar por parte de todos y eso va a ser capaz de sostener el tercer sector. Pues yo creo que debería ser una prioridad sin duda para los líderes políticos el querer sostener, alentar y sobre todo secundar la actividad del tercer sector. ¿Van a hacerlo? Pues bueno, yo he visto signos positivos en esta emergencia. Yo espero que sobre todo quede el aprendizaje y por lo tanto cumplan, ¿no? con ese... Totalmente. Bueno, no hemos hablado mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, realmente, pero lo que acabas de decir, Pablo, ese ODS 17, o sea, es decir, generar alianzas para lograr esos objetivos. Yo creo que lo que hablabas, ¿no? Ya dejando el presupuesto que pueda haber durante esta crisis o no, es básico. O sea, si no se generan esas alianzas, tercer sector, empresa, personas, va a ser difícil salir de esta situación. Es bajo mi punto de vista. Pregunta para Aitor. Es que están lanzando muchas preguntas, pero bueno, te pregunta Laura, Aitor.
Comentas que la inercia en el uso del plástico se ha frenado de golpe por culpa del COVID. Sin embargo, ¿no crees que, debido precisamente a esto, a evitar nuevos contagios, por lo menos en un futuro próximo, va a producir un nuevo boom en el uso de plásticos de un solo uso? También otra pregunta. Sí. Hombre, la inercia en el uso yo creo que no se ha parado. O sea, yo lo que me refería es que se ha parado un poco la conciencia. O sea, la gente muchas veces ahora es más consciente al usar el plástico, se plantea más las cosas. La gente está premiando actitudes como la nuestra con las cápsulas o como la gente con Aguara, el utilizar un plástico reciclado, ese tipo de cosas. El plástico no va a desaparecer, lo tenemos claro. Pero yo sí que es cierto que el contenedor de plástico lo veo cada vez más lleno, y no porque se use más el plástico, sino porque está entrando mucha más conciencia. La gente antes tiraba más las cosas, ahora, aunque utilice plástico, lo está reciclando o tratando de reciclar, porque el mayor problema del plástico es que no se recicle. Es como las cápsulas de aluminio son geniales. O sea, las cápsulas de aluminio, el aluminio es el material que mejor se recicla del mundo. Pero claro, si tú no puedes depositar las cápsulas de aluminio en ningún otro sitio, pues porque reciclarlo conlleva tener que llevarlo a una planta suiza y no sé qué historias, pues entonces es muy complicado. Si todo el aluminio se reciclase no habría ningún problema. Y con el plástico no es tan así, pero también si se reciclase no sería tanto. El tema de ahora, por el tema de higiene, ¿se va a utilizar más? Yo no creo. O sea, lo que nos están enseñando, y creo que solo hay que ver la gente joven, o sea, es más a limpiar y a ser muy higiénicos en las cosas. No se trata tanto de comprar la naranja en una bolsa de plástico, sino cuando llegas a casa a limpiarla. Entonces, el llegar a casa y yo lo veo en mi casa, ¿no? Han cambiado los hábitos. O sea, cuando llegas con las bolsas de la compra, ya no se ponen encima de la mesa, se ponen en el suelo y se va sacando. Entonces, yo creo que es un tema más de cultura, y esa es la labor que tenemos que hacer, de limpiar, que de traer en algo el plástico, porque el virus que viene fuera de la cáscara de naranja también viene fuera del plástico, con lo cual no creo que esa vaya a ser una solución, pero no soy un experto en esto para nada. Es solo una opinión. Así que... Bueno, opinión bastante formada. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero antes, ya que hay una persona que está a las 4 menos 20 de la mañana despierta, ha lanzado una pregunta. Vamos a, ya directamente de aquí, bueno, pues os pediré una reflexión y ya saltaremos a esa sorpresa en forma de quiz, pero voy a hacer la pregunta de Jefferson, a ver si me la puedo ir, va un poco al sector privado, a empresa, en este caso a Pedro, pero también, vamos, evidentemente influye a las demás partes. Y dice, muchas gracias, me gustaría hacer una pregunta y es la siguiente. En el caso de las empresas en España, ¿cuánto va a cambiar respecto al área de responsabilidad social el presupuesto designado para estas acciones? Así que, Pedro, abres un poco. Me la estás poniendo fáciles todas, ¿eh? Pues la verdad, aquí me gustaría contestarte lo que yo deseo, ¿no? Debería de cambiar el presupuesto en la medida de que las empresas vean que esto de la responsabilidad social tiene impacto, ¿no? Tiene impacto en todos los ámbitos, desde luego también en el económico, no vamos a engañar. Es decir, al final, una empresa es una actividad, es una organización que tiene una actividad con ánimo de lucro, ¿no? Pero sí es cierto que esto de la responsabilidad social va más allá. Y si quieren seguir teniendo presencia, si quieren mejorar sus productos, si quieren mejorar sus servicios a la comunidad, si quieren tener un I+D+I de lujo, que es esto de la responsabilidad social, y vuelvo otra vez a través de los canales con los grupos de interés, debe de invertir más en responsabilidad social. Pero no en un gran departamento de responsabilidad social, sino que toda la organización sea el departamento de responsabilidad social. Tienen que ponerse las pilas de manera transversal, desde arriba hacia abajo, sin excepción alguna, proveedores. No tiene que haber ser humano que viva al margen de la responsabilidad social. Esto que digo parece que no es muy utópico, muy fantástico, muy chupi, pero es que es así. Tienen que invertir más las empresas y en tiempo y en dinero, ¿no? No solamente en dinero, en tiempo y en dinero. Y estoy absolutamente convencido, como que estamos aquí en esta webinar, que tienen retorno, sin ningún tipo de duda. Pero no lo digo yo, es decir, al final, si empezamos a buscar estudios que hay, y hay unos cuantos y muy sesudos,
los retornos son más que evidentes para aquellas empresas que insertan en su ADN o lo plantean estratégicamente esto de la responsabilidad social. Por tanto, tienen que invertir más. En el caso de Cofare, si te sirve de algo, así fue. Se ha establecido como estratégico y vamos de la mano con el socio, con la Oficina de Farmacia, en temas de responsabilidad social. Y yo creo que como muestra un botón, empezó realmente Ana, que anda por ahí, con Javier Vicente, luego me incorporé y al final somos un equipito de 3 que, bueno, pues hacemos todo lo que podemos y tenemos una organización de 2.800 trabajadores, lo cual eso es una responsabilidad y sabemos que es impacto. Hay que invertir y en el caso de Cofares ha sido así. Y la pregunta va también a los otros ponentes, Sí. porque realmente, Albert, tú te ves con empresas, Pablo, tú eres director general de una ONG y obviamente pues hay financiación por parte del sector privado y Aitor, tú 3/4 de lo mismo. Sí. Es decir, vosotros tratáis con empresas. Entonces, A mí me gustaría comentar que esto va un poco con lo que decía antes. Afortunadamente, el que lleva en el ADN y se lo cree, realmente Cofares, como ha dicho Pedro, ¿no? Es una cooperativa, ya tiene algo de esto, se lo cree y está viendo el retorno que tiene. El retorno está claro. O sea, nosotros, habiendo hecho algo sin pensar en el retorno, porque nosotros no buscábamos eso, nos han sacado en Telecinco y en Antena 3. Y dices, si somos unos pequeñitos que estamos aquí y hemos salido en el hormiguero, dices, tío, esto es la leche, ¿no? O sea, retorno tiene, pero no lo puedes hacer solo por eso. Es porque va en tu ADN. Y yo creo que va a haber dos tipos de empresa. Una tipo, como está diciendo Pedro, lo llevo en el ADN, estoy demostrando que funciona, esto va bien y voy a ir para allá. Y luego va a haber otras empresas que lo han hecho por, entre comillas, oportunismo, no voy a decir nombres, lógicamente, y que luego cuando vas a ir te van a decir, no, es que yo el presupuesto me lo gasté todo durante el COVID. Entonces, yo creo que se van a dar los dos extremos que son los que se daban hasta ahora. Y es el que se lo cree y el que lo hace porque cree que va a tener retorno y además a muy corto plazo. Y el que luego utilizar como excusa, decir, si sabes lo que, si ves, si me gasté. Porque te digo eso porque ya lo he oído. O sea, de empresa decir, si sabes todo lo que hemos gastado ya con esto, decir, a ver, si es gastado ya empezamos mal. O sea, es decir, eso es, o lo llevas en el ADN o no lo llevas. Y por eso creo que es muy importante y además tiene que venir de arriba. O sea, eso no vale para otra cosa. Pablo, Albert, ¿qué pensáis? Yo estoy muy alineado con lo que ha dicho tanto Pedro como Aitor. De hecho, respaldo lo que tiene que venir desde arriba, desde dirección, y lo ideal sería que todas las empresas se transformaran hacia una empresa social, ¿no? Para que esta inversión que realizan se realice de forma consciente para generar este cambio. Entonces, luego ya no se hablaría de una responsabilidad social o de una acción social, sino porque propiamente dicho, bueno, la actividad de la propia empresa ya sería consciente, ya sería social. Entonces, para mí la transformación pasa por aquí. Y como dice Silvia, también que pregunta que si se prevé que al reducir el gasto se combinen los esfuerzos entre diversos actores y aumenten las alianzas, esto por supuesto. Claro. Por supuesto, se aumentarán alianzas, seguramente el apoyo irá más destinado a voluntariado y a la acción social y no tanto a recursos económicos, lo cual no es ni bueno ni malo. Para mí es positivo porque la conciencia aumentará si la sociedad empieza a actuar, así que esta es mi aportación. Por último, Pablo, un poco Sí, yo aprovechando más que había otra pregunta por ahí en el chat que me preguntaba sobre si la sociedad es solidaria o no. No, pero bueno, que lo uno a esto y lo digo muy rápido. Pues igual que digo que yo creo que la ciudadanía española es solidaria, ¿no? Que no se me entienda mal lo que decía antes, pero es verdad que con un carácter muy impulsivo, ¿no? Y a veces poco sostenido en el tiempo, ¿no? Reaccionamos frente a un terremoto, frente a la crisis de los refugiados, frente a tal, y hay un impulso grande, inmediato, igual que ha pasado ahora aquí, ¿no? Con esta pandemia, pero luego es poco sostenible. Yo digo, esto se refleja también a veces un poco en la RSC de las empresas, ¿no? Ahora también, durante esta emergencia, hemos visto una respuesta espectacular y potente. ¿Esto va a haber cambios en el futuro respecto a la RSC de las empresas? Yo soy optimista, pero creo que va a ser mucho más lento. Está evolucionando en los últimos años. Yo creo que la RSC de las empresas españolas
más tarde que en otros países. Yo digo que, y no estoy hablando de las grandes potencias internacionales. A mí me sorprende ver cómo en América Latina hay a veces una RSC más desarrollada que la que hay en España, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años ha evolucionado y que creo que, bueno, pues Pedro Pasay Cofares pues es un buen ejemplo, un ejemplo positivo de una RSC ya planteada de una forma más global, más integral. Pero no es lo común, no es lo común en las empresas españolas. Yo espero que se siga esta senda y, como decía, que el aprendizaje de esta emergencia nos sirva para seguir dando esos pasos que eran necesarios, ¿no? Bueno, muchas gracias por vuestras respuestas. La verdad es que se nos ha desbaratado un poco el guión, pero es que ha habido muchas preguntas y la verdad es que, como os decía al principio, creemos que, bueno, aparte de vosotros ponentes, sois protagonistas, los participantes aún más. Así que, para cerrar, lo que os comentaba al principio, llega una de las sorpresas de este webinar y bueno, pues en el chat Mari va a colgar un enlace para que podáis clicar y podáis participar en un pequeño quiz. Como os digo, pues bueno, un quiz relacionado obviamente con la responsabilidad social corporativa, con los objetivos de desarrollo sostenible y lo que nos han contado nuestros 4 ponentes. Y en este punto, hasta que os deis de alta, bueno, si veis que no está el enlace y no podéis clicar, simplemente tendréis que copiar y pegar en vuestro navegador el enlace. Y bueno, mientras que los dais de alta, os voy a presentar a Inés Echevarría, que es emprendedora y cofundadora de Utopi. Bueno, que ha estado ahí esperando un buen rato, supongo. Si quieres, desconéctate el micrófono y nada, pues mientras, como digo, os dais de alta, Inés os va a contar un poco qué es Utopi en un minutito, en un breve minuto, y bueno, y cómo esta marca social, pues bueno, está intentando cambiar el mundo. Inés, ¿estás? Uy. Sí que estoy. Hola, ¿qué tal, Inés? Silenciada. ¿Qué tal? Buenos días, Inés. Gracias. Encantada de estar aquí, súper interesante todo, la verdad. Qué gusto. Es participar en estas ¿no? webinars que al final pues tengo mucha conexión en valores, ¿no? y en visión de las cosas con todos los que habláis. Y nada, contanos un poco qué es Utopi, mientras que se dan de alta en el quiz en un minutito. Vale, pues sí, Utopi es una empresa social, pues como de buen café. La verdad es que iba corroborando y haciendo así cada vez que hablaba Aitor, porque al final es filosofía totalmente compartida, pero en el sector de la moda. Nosotros somos una marca de moda sostenible que a través del diseño da visibilidad a causas sociales, ayudando a ONGs sensibilizar y recaudar fondos. Entonces utilizamos la moda como una herramienta de sensibilización y de activismo y luego como forma de hacer microdonaciones a entidades sociales. Entonces, pues también muy en línea con la temática del webinar, ¿no? Y el tema de las alianzas, pues es algo que es muy core en nuestro proyecto, porque básicamente pues cada colección colabora con una ONG y aquí pues siempre se intenta generar pues campañas de co-marketing conjuntas y sumar esfuerzos en esta línea. Y ahora pues también estamos trabajando todo este mismo modelo pues con empresas conscientes, responsables, ¿no? Que tengan pues esta filosofía en el ADN. Desde la parte de Pepito Grillo que decía Aitor en un inicio, pues intentando con algunas marcas que puedan ser afines generar campañas de marketing con causa a través de colecciones que estén vinculadas a las causas sobre las que ellos trabajan, y luego también a nivel más de grandes empresas pues que tengan una RSC pues centrada, ¿no? En alguno de ese concreto, ¿no? Que tengan un poco ordenado este marco y que quieran compartir este tipo de iniciativas con sus empleados o con sus grupos de interés, pues a través de productos que ayuden a explicar este compromiso a través del diseño y con un storytelling personalizado. Y pues es un poquito la manera que tenemos de trabajar. Proyectazo, Inés, proyectazo, que además conocemos muy a fondo en Help Up. Oye, ¿y se puede desvelar cuál es el obsequio, el regalillo que vais a hacer? Pues, sí, bueno, la verdad es que lo personalizaremos a la persona que gane el quiz para que le guste, porque al final, como son productos de moda, pues lo adaptaremos a lo que le guste a quien gane el quiz. Nada que adelantar, entonces. Bueno, yo os voy a dar paso a Mari para que coja el testigo para este breve quiz, que son 3 minutillos. Buenas. Nada, ya estamos casi todos, pero nada, 10 segundos por si alguien, algún rezagado o rezagada. Venga, Nada, porque lo que ha comentado Inés. Mari,
les damos, lo siento, le damos 10 segundos. Por Porque, eso, 10 segundos, ya no más, porque ya vamos un poco tarde y tampoco no queremos robaros tiempo perfecto, pues todo tuyo. para que puedan optar pues al regalo solidario que generosamente pues Utopi va a aportar. Venga, compartimos. Vale, comparto pantalla. ¿Veis aquí la pantalla de inicio? ¿Todos, todas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Sí, dale. Vale, pues empezamos. Iréis viendo cómo el ganador, ganadora va subiendo. Bueno, espero que hayan estado atentos a vuestras... Sí, porque algunas las he modificado sobre la marcha de lo que han dicho los ponentes, o sea que... Y nada, pues esto es cortito. Sí, más que nada porque queremos que sea un poco interactivo, que el premio solidario pues esté asociado No hay un tensión. poco... Hay tensión entre María y Ana, ¿eh? Hay tensión. Sí, hay... Está igualada la cosa. Sí, está por ahí. Bueno, pero mira, Ojo, Cristina. Sí, Bueno. hay rivalidad y además Se ha escapado el pelotón de Esperanza. O sea que no solo vale que acierten la... Uy, tenemos a Pedro como perfecto comentarista, ¿eh? Sí, está de locutor del partido de fútbol. Es que a poquita cosa que me pongas yo, es una cosa... Totalmente. Bueno, pues vemos ahí, sí, hay dos destacadas. Bueno, es que claro, esto va cambiando. Pero un poco dependiendo de la velocidad de las preguntas. Hombre, desde luego se ve que han estado atentos a vuestras exposiciones y a vuestras charlas. Bueno, parece que no, que se está consolidando. Cristina se No, aquí no se consolida nadie. Eso es como el minuto de descuento de Sergio Ramos. Ahora, mujeres al poder, ¿eh? Sí, totalmente. Nos están dejando. Sí, totalmente. Nada, Cristina, líder sólida, ¿eh? Sí, Cristina, yo creo que ya. A ver. Pues Marina. Vale, hay algunos que no habéis terminado, dejaremos nada, un ratito más para que terminéis. Estoy viendo aquí un poco que... Cristina está... ¡Uy! Bueno, Esperanza. Esperanza se ha quedado ahí a las puertas aún. Marina le falta una pregunta. Interesante. Bueno, ha habido un... Bueno. Bueno, pues De ya. las mejores etapas del Tour de Francia. Sí, esto ni siquiera después de comer, ¿eh? Falta, veo aquí en la 9 Maika. Dejemos a ver si hubiera un sorpaso. Vale, ¿te parece, Mari, que terminemos ya con las reflexiones mientras que acaba el webinar, o sea, el quiz, perdón? Pues yo esperaría, mira, porque falta nada, porque a ver si contesta Maika y lo damos por terminado, porque los que están muy abajo no pueden ganar, vamos. Vale, veo que ya más o menos han contestado, entonces lo damos por terminado. Perfecto. And the winner is, aunque ya lo habéis visto en pantalla. Marina. La ganadora es Marina, triple podium de Mujeres al Poder, Cristina y Esperanza. Entonces, pues nada, gracias a todos por participar y nos pondremos en contacto con la ganadora para hacerle llegar el premio.
Bueno, perfecto. Bueno, ya para terminar, básicamente, pues bueno, ha sido súper interesante porque teníamos una serie de preguntas también preparadas por nuestra parte, pero bueno, los participantes han sido súper activos, cosa que agradecemos un montón. Yo voy a acabar con una reflexión que tenéis ahí detrás mío, no sé si lo podéis ver, de, digamos, las charlas que habéis llevado a cabo vosotros cuatro. Yo, básicamente de Pedro, me quedo con el presente y el futuro pasa por la confianza y transparencia de todos los grupos de interés. Pedro, algo que añadir, porque a mí me parece brutal esta reflexión. Sí, muy difícil, pero esa es. Esa es. Bueno, muchas gracias por tu participación, Pedro. Ha sido un placer. A vosotros, a vosotros. Y sobre todo es un placer, ya personalmente te lo digo, pues estar en contacto contigo y ver cómo estáis desarrollando todo el departamento de responsabilidad social, acción social dentro del grupo Oncofares. El placer, te puedo asegurar honestamente que el placer es mío. Desde el primer día ya sabes que bueno, pues ya nos conocemos hace un par de añitos, siempre hemos conectado muy bien y es un placer compartir contigo, de verdad. Y con todos vosotros, por supuesto. Muchas gracias por tus palabras, Pedro. En cuanto a todo lo que ha comentado Albert, yo me quedo un poco en ese futuro, ¿no? En lo que dice sobre la RSC, que será un híbrido entre lo digital y lo presencial. Albert, ¿algo que añadir? No, me parece perfecto. Y la RSC, más que la RSC, quizás centrarnos en la acción social que pasará por aquí, porque la RSC es un concepto muy amplio en el que yo no he entrado, pero sí, lo digital viene para quedarse, pero lo presencial seguirá permaneciendo. Así que muchas gracias también por invitarme, Guillermo, y a todo el equipo de HelpUp por hacer esto posible. A ti, Albert, de verdad, es un placer contar contigo. Y reflexiones de Pablo Llano, del director general de CESAL, dice, ser ágiles, flexibles y creativos en la capacidad de respuesta. A mí esto me ha encantado. También añado el tema de capacitar a las personas y creo que va un poco conectado. Me quedo con esta frase, Pablo. ¿Algo que añadir? No mucho. Yo creo que efectivamente, o sea, hace falta organizaciones activas, propositivas, pero esto pasa por las personas comprometidas, por las personas formadas también, sin duda, y por organizaciones que ayuden a que crezca esta creatividad y que se pueda expresar y así hacer la asociación más rica. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo y bueno, pues por haber sido uno de los ponentes de nuestro webinar. Gracias. Y bueno, y ya cerramos con una frase que la verdad es que tiene... Es potente y estoy completamente de acuerdo. Una empresa sin valores no tiene futuro. O sea, Aitor, no lo has podido decir más claro. Me la pondré en mi LinkedIn. En acerca de, ¿no? Sí, es que, a ver, yo creo que la gente joven viene pisando muy fuerte y está valorando más eso. O sea, ya no solo para vender, que al final todo el mundo cuando estamos pensando en una empresa estamos diciéndonos que si no tengo valores no vendo, sino Claro. es decir, no voy a conseguir captar capital humano. O sea, porque la gente joven viene pisando fuerte y quiere trabajar en sitios donde se valoran otras cosas aparte del sueldo y tener la oficina de Torre Picasso. Ya, no, totalmente. Muchísimas gracias por tu participación, Aitor, por estar siempre disponible. Por siempre. Cuando nos llamamos. Bueno, y ahora sí, y desde luego, perdón, nos hemos alargado un poquito a los 4 ponentes, a los participantes. Y nada, ya para cerrar, y ahora sí, os animo a activar las cámaras a todos los participantes, así podemos hacer una foto con todos, bueno, que quede ahí un poco coral, ¿no? Y que quede bonito. A ver si se las activan. Perfecto. Ya veo. Mira, muy bien. Y nada, obviamente, aparte de gracias a los ponentes, gracias a vosotros. Ha sido muy enriquecedor.